Gracias también a Juan, a todos los panelistas por esas reflexiones que hicieron también de tanto interés en este tema de garantizar el agua y la alimentación en medio de la crisis climática. Vamos entonces a darle la palabra, así es, al doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, agradeciéndole por estar aquí. Sabemos que él tenía otro horario con nosotros en la agenda, pero les podemos asegurar que hizo todo, movió, viajó, volvió y volvió a venir hasta acá. Llegó hasta acá hace unos segundos, se tomó un café para recargar energías y está con nosotros en este cierre. Bienvenido. Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciéndole a la SAC, a su director Jorge Bedoya, con quien hemos tenido, yo diría, durante este tiempo una relación excelente. Estaba esta mañana en Cartagena, vengo de Cartagena, y yo le decía a los gobernadores, a los alcaldes, si no trabajamos juntos, no es posible que cumplamos las metas del plan de desarrollo. Y el tono un poco que hemos tenido desde Planeación Nacional con los gremios, con los gobernantes locales es, tenemos unos retos de todos y unos retos que tenemos que superar colectivamente porque hay unas restricciones estructurales que tenemos que entender en conjunto, que no vamos a resolver de manera aislada, sino que corresponden a un compromiso colectivo. Esta gráfica para mí es absolutamente dramática. Es la relación entre el servicio de la deuda y la inversión. Logramos en el 2024 que el servicio de la deuda fuera inferior a la inversión. Logramos que el servicio de la deuda fuera 94 billones de pesos frente a una inversión de 99 billones de pesos. Pero tenemos una situación, vuelvo a decir que yo no sé cuál es el término que uno debería utilizar, una situación dramática para el 2025, y es que vamos a tener un servicio de la deuda de 112 billones de pesos frente a unos recursos para inversión de 68 billones de pesos. Un país en el que el diferencial entre el servicio de la deuda y la inversión sea de esta magnitud, sencillamente no es viable. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Y por eso digo yo, no es solamente una responsabilidad del gobierno, es una tarea conjunta. Nosotros hemos insistido desde Planeación en que la pandemia no se ha terminado, que estamos viviendo todas las consecuencias del COVID. En el 2024, en el 2025. El panorama para el 2026 puede ser un poco más tranquilo,
Pero este gobierno ha tenido que asumir en el presupuesto del 2024 tres componentes complicadísimos. Un aumento del servicio de la deuda de 20 billones de pesos, es decir, una reforma tributaria. Una responsabilidad con el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles de 20 billones de pesos. Y una responsabilidad con el no aumento de tarifas de servicios públicos de casi 6 billones de pesos. Entonces estamos hablando de una situación entre 45.6 billones de pesos y 46 billones de pesos solamente en el 2024. Y esta es una situación que el gobierno ha asumido y ha asumido de manera responsable. Y que evidentemente, a pesar de todas estas dificultades, hemos mantenido una inversión sin precedentes. Hemos mantenido una inversión de 99 billones de pesos. Estuvimos citados al Congreso esta semana, el ministro de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Y algunos de los senadores citantes decían que el problema de Colombia para estimular la inversión y la industrialización era el nivel de tributación. Y siempre es importante y conveniente traer a colación los datos de la OCDE y decir, Colombia tributa muy poquito. 19% sobre el PIB, América Latina casi 22%, Brasil 33.5%, los países de la OCDE 34%, Francia 45.1%. Con 19.5% no se puede construir país. Con 19.5% no puede haber carreteras. Con 19.5% no puede haber ferrocarriles. Con 19.5% no puede haber transporte fluvial. Este es un asunto que a mí me parece elemental. Cuando a mí se me dice la inversión privada no puede avanzar en Colombia porque no hay incentivos tributarios, la pregunta es, entonces, ¿cómo creamos infraestructura? Esta es una limitación estructural. El gobierno hizo la reforma tributaria, pero obviamente con estos niveles de tributación, pues sencillamente no se puede construir sociedad. Este tema, que lo hemos mirado en la Comisión de Crédito Agropecuario, es un tema pavoroso. El gobierno lo ha dicho, el presidente lo ha dicho. Las tasas de interés, la tasa de referencia del Banco de la República está teniendo un efecto negativo sobre la dinámica económica. El Banco de la República insiste en interpretar la inflación como una inflación de demanda de dinero. El Banco de la República sigue apegado a las teorías friedmanianas de los años 70, donde el esquema básico sigue siendo la estabilidad de la función de demanda de dinero. El Banco de la República no acepta que el problema de la inflación es un problema de oferta. El tema de alimentos, de producción de alimentos, incide de manera sustantiva en la inflación.
si estamos importando 12 millones de toneladas de alimentos, con la devaluación, evidentemente, el impacto sobre la canasta de consumo es clarísimo. Tuvimos una bonanza de petróleo y carbón entre el 2010 y el 2015. El gobierno nunca aceptó, entre el 2010 y el 2015, que estábamos viviendo todos los efectos de la enfermedad holandesa. Permitimos que la economía se convirtiera en un gigantesco San Andresito, dándole un golpe durísimo al sector agropecuario y al sector industrial. Y este gobierno lo que ha dicho es: tratemos de reindustrializar el país. Estamos avanzando en el COMPES de reindustrialización. Con un mensaje claro, tratemos de que la dependencia de petróleo y carbón sea mucho menor, pero todos sabemos de la complejidad de este proceso. Hay unos temas de transformación rural que a mí me parece importante que discutamos o que pensemos. Primero, tenemos diagnósticos muy potentes. El diagnóstico Colombia Rural de Naciones Unidas, el diagnóstico de la Misión de Transformación del Campo coordinado por José Antonio Campo. Hay un elemento que me parece sustantivo y es: no podemos establecer una frontera campo-ciudad. Nosotros retomamos en el plan de desarrollo el índice de ruralidad que propuso el Banco Mundial, que ha propuesto Naciones Unidas. Se es más rural en la medida en que la distancia es mayor y la densidad es menor. No hay una frontera campo-ciudad. Hemos dicho de 1000 maneras, es fundamental, utilizando la frase del colega Absalón Machado, ruralizar la conciencia urbana. Con los gobernadores, cuando ellos dicen: nosotros queremos más autonomía fiscal, yo les digo: de acuerdo. Antioquia dice: yo quiero participar con más recursos del impuesto a la renta, de acuerdo, pero con transferencias sustantivas a la Amazonía, a la Orinoquía y al Pacífico, porque el agua de estas ciudades se genera en los páramos, se genera en las selvas. Estamos diciendo: cambiemos el sistema general de participaciones. Espero que el informe que podamos sacar de la misión de descentralización sea explícito en esto. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla cobren los impuestos que quieran. Pero los departamentos andinos y del Caribe son absolutamente diferentes que la Amazonía, que la Orinoquía y que el Pacífico. A mí me pueden decir: ¿eso es evidente? Pues en el sistema general de participaciones no es evidente. En la política pública no ha sido evidente. Seguimos distribuyendo recursos en función de la población. Y entonces tenemos el drama de que los departamentos que tienen la biodiversidad ambiental, los departamentos que tienen la riqueza ambiental de este país, no reciben recursos porque no tienen población. ¿Y por qué eso? Porque no hemos entendido estas conexiones íntimas entre lo rural y lo urbano. Retomamos de la misión de transformación del campo, la misión que coordinó el exministro José Antonio Campo, unos mensajes clarísimos. El campo requiere bienes públicos.
Las condiciones de vida en el campo deberían ser similares o superiores a las condiciones de vida en las ciudades. Y entonces esto es el tema de inclusión social y productiva. Y pensemos en enfoques territoriales en donde combinemos participación pero coordinación. A mí me dicen los gobernadores, si Planeación coordina mucho, Planeación nos quita autonomía. Si el gobierno nacional coordina, nos quita autonomía. Pero yo lo he dicho varias veces, no estamos hablando en el 2024 de los 99 billones de pesos de inversión del presupuesto general de la Nación. Estamos hablando de 224 billones de pesos para el 2024, sumando regalías, sumando los recursos de los municipios, sumando los recursos del Sistema General de Participaciones. Colombia tiene hoy para ejecutar en el 2024 224 billones de pesos. Yo le digo a los gobernadores cómo nos integramos, cómo nos coordinamos. El Ministerio de Agricultura tiene los recursos que nunca ha tenido. ¿Qué necesita el Ministerio de Agricultura? Proyectos agresivos. 9 billones de pesos. La Agencia Nacional de Tierras, 5 billones de pesos. ¿Qué proyectos agresivos vamos a proponer? El presidente ha dicho, no vamos a cambiar cultivos de coca por otros cultivos. Vamos a cambiar economías. Vamos a cambiar sistemas económicos. En los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, en las conversaciones con las FARC, en las conversaciones de la paz total, nosotros hemos dicho desde Planeación, la única posibilidad de sustituir la minería ilegal, la coca, es con proyectos agresivos de desarrollo agroindustrial. Y el gobierno propone los recursos, 9 billones de pesos para el Ministerio de Agricultura el año entrante. Y yo lo digo, lo he dicho en el Consejo de Ministros, lo que necesitamos es proyectos porque ahí están los recursos. ¿Cómo transformamos una estructura productiva que es premoderna? Estos son los datos del Censo Nacional Agropecuario. El 70.8% de los productores están en fincas de menos de 5 hectáreas y ocupan el 3.1% del área. El 0,2% de los productores están en fincas de más de 1.000 hectáreas y ocupan el 59.5% del área. Yo no quiero plantear aquí que un Gini de 0.92 sea intrínsecamente malo. Ustedes saben todas las discusiones que hay alrededor del Gini, cuál es el Gini que normativamente uno podría aceptar. Europa, después de impuestos y de subsidios, logra bajar el Gini de hogares de 0.5 a 0.3. Nosotros en el plan de desarrollo dijimos, construyamos 5 Ginis. Hay un artículo del plan de desarrollo. Un Gini de hogares, que es el que normalmente calcula el DANE, un Gini de concentración de la tierra, un Gini de concentración inmobiliaria, un Gini de concentración bursátil y un Gini de patrimonio. Estamos trabajando con el DANE
para ver cómo vamos articulando 5 Ginis. Yo no voy a decir que un Gini de .92 sea intrínsecamente malo. Yo podría pensar que estas fincas de más de 1000 hectáreas podrían favorecer las condiciones de vida de los trabajadores del campo. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y viene esta discusión apasionante sobre tamaño de finca y condiciones de las fincas. En la Comisión de Crédito Agropecuario, en la que he compartido con el director de la SAC, yo he dicho el tema de tamaño de la finca es crucial para estas discusiones. Así como uno no puede decir que una finca de 1000 hectáreas intrínsecamente no sea adecuada, pues discutamos cuál es el tamaño óptimo de finca. Y traigo a colación una literatura que a mi modo de ver es apasionante, una literatura vieja, digamos Chayanov. Chayanov defendía las empresas cooperativas. Chayanov termina siendo ajusticiado por Stalin, porque Stalin decía que las pequeñas cooperativas introducían una ideología pequeño burguesa en el campesinado y iban en contra de la colectivización de la tierra. Unos artículos maravillosos de Amartya Sen, un artículo de 1962 sobre la agricultura india y sobre las características de la pequeña unidad agropecuaria. En el caso colombiano, los trabajos maravillosos que ustedes conocen, me imagino, de Albert Berry y del colega Chucho de Jarano. Y entonces hay unos temas de la pequeña producción agropecuaria. Esta es una gráfica de Amartya Sen. ¿Qué es lo que pasa con la pequeña producción agropecuaria? ¿Qué es lo que pasa con el pequeño tendero? Si usted le dice a un joven economista o a un joven contador, míreme en una hoja de Excel las características económicas de una tienda de barrio, el joven contador está haciendo su tesis y llega a la tienda, señor, señora, cuénteme, ¿cuántas horas trabaja usted? Pues yo trabajo por la mañana 4 horas, por la tarde viene mi esposo y trabajo otras 4 horas. ¿Y después qué pasa? Después viene mi hijo, mi hija, que vienen de la universidad y trabajan 2 horas. Y entonces el joven contador introduce en la hoja de Excel el coste de oportunidad de las 4 horas de trabajo. Cuénteme, señor, señora, este local es de ustedes, sí, este local es de nosotros, este garaje es de nosotros. ¿Cuánto podría valer este local si ustedes lo arrendaran? Este local podría valer, el vecino lo está alquilando a $1.000.000 un local parecido. Cuénteme, ¿y ustedes sacan comida de la tienda? Pues sí, cuando se acaba la panela sacamos comida de la tienda, obvio. Cuando usted hace un análisis, dice Amartya Sen, contable, pues esa tienda está quebrada desde hace 30 años, pero hace 30 años está ahí. Entonces usted tiene unas relaciones que plantean todos estos autores absolutamente compleja en las pequeñas unidades de producción. Y entonces se propone la relación inversa. El Producto Bruto sobre área, lleve es el ingreso bruto, el Producto Bruto, A es el área, P es la pequeña producción, la pequeña unidad productiva, y G es la gran unidad productiva. Entonces, ¿qué es la relación inversa? La relación inversa es la segunda parte de la ecuación. El ingreso bruto por área es mayor en la pequeña unidad que en la grande. ¿Por qué? Porque la pequeña unidad utiliza cada esquina de la finca. Pero la producción bruta por trabajador
que es la parte izquierda de la relación, sí es mayor en la gran unidad productiva. Entonces de aquí se sacan una serie de conclusiones. Primero, la constatación de la relación inversa. Vuelvo a decir, la relación inversa es productividad bruta por hectárea. Y esta es como una especie de tendencia universal. Y son datos pues, de trabajos. Este es un trabajo de Berry donde compara Filipinas, Pakistán, Colombia, Taiwán y los trabajos de Berry. Ahora, nosotros hicimos unos trabajos con el Censo Nacional Agropecuario en donde más o menos se mantiene la relación inversa. Claro, cuando ustedes que conocen el sector agropecuario en detalle, este es un agregado, si ustedes quieren, brutal. Cuando usted mira tipo de cultivo, especificidad de los cultivos, pues estas relaciones inversas siempre se pueden poner en tela de juicio. Pero más o menos se cumple la relación inversa. En unos trabajos que hicimos para la zona rural de Bogotá, también se cumple la relación inversa. Eso no quiere decir que la unidad productiva pequeña sea intrínsecamente buena, porque vuelvo al tema. La unidad pequeña tiene una productividad por trabajador muy mala. Lo que dice Berry, lo que dice Amartya Sen es, mire la unidad de producción pequeña con cariño. Ahora, no quiere decir que la productividad media por trabajador sea mejor que en la unidad grande, porque en la unidad grande la productividad media por trabajador es mayor porque usted puede poner un tractor. Este es un dato, entonces, que yo llamo la atención y que creo que tenemos que trabajar y que en el gobierno no hemos trabajado. En el gobierno, como es testigo el director de la SAC, la otra vez en la comisión de crédito, entonces estamos discutiendo que crédito, menos tasa de interés para la mujer, y si la mujer es embarazada, entonces menos tasa de interés, y si la mujer es embarazada y además es negra, entonces menos tasa de interés. ¿Cuál es la unidad productiva? Ahora, lo que tenemos ahora es que el 82% de las fincas no alcanzan a generar una UAF. Entonces, claro, hay que volver a unidades de producción de tamaño medio. Si queremos dejar de importar maíz, necesitamos definir el tamaño de finca y empezar a exigir créditos o a dar créditos subsidiados solamente si hay cambios efectivos en la producción. Fíjense en esta gráfica que tiene un rango, el amarillo. Cuando uno suma los datos del censo, y como les digo, los especialistas en cada uno de los cultivos lo regañan a uno con este tipo de gráficas, pero ustedes tienen el dato en el sector agropecuario, en el sector pecuario se cumple perfectamente la relación inversa, pero en el sector agrícola hay un área donde la curva se sube, que está diciendo, mire, el tamaño óptimo de producción no es la pequeña unidad, usted tiene que juntar unidades productivas. Usted tiene que juntar y lograr mecanismos de asociación para que efectivamente la productividad por trabajador sea más eficiente. Se me acabó el tiempo y entonces quiero terminar con esto. Bueno, no, es que me da pena porque… No, listo. Entonces… Si a mí me dicen, ustedes saben, el primer punto del plan de desarrollo es ordenamiento del territorio. ¿Cuál es la revolución de este país? El catastro multipropósito. Miren, a mí me impresionó mucho la entrevista de la vicepresidenta a cambio. Uno desde Planeación Nacional, con una visión, llamémosla estructural del país, le podría decir a la vicepresidenta, al presidente, tranquilos,
estamos haciendo una revolución. Y yo creo, y estoy absolutamente convencido, que la revolución es el catastro multipropósito. Pero entonces la vicepresidenta dice con toda razón, yo llego a mi pueblo y todavía no hay acueducto y yo llevo año y medio. ¿Cómo conjugar cambios estructurales sustantivos con respuestas a expectativas enormes de las comunidades? Si a mí me dicen cuál es el logro del plan de desarrollo de este gobierno, yo digo poner en primer lugar la geografía y decir, sin catastro no es posible la modernización de este país. Pero esa frase que ustedes le entienden, esa frase que es clara para ustedes, es absolutamente inútil cuando la vicepresidenta llega a su pueblo o cuando el senador Paulino llega a su pueblo. ¿Cómo conjugar respuestas efectivas e inmediatas a comunidades con cambios estructurales? Ahora que estamos celebrando 65 años de planeación nacional, vamos a sacar el libro el año entrante, estamos haciendo entrevistas a antiguos directores. Estos días entrevistamos al ministro de Hacienda, Ruiz Homs. Los planes de desarrollo sí reflejan unas percepciones, unas tensiones de las comunidades, unas tensiones de los gobiernos. Y este plan de desarrollo refleja la preocupación por los temas ambientales y por la geografía. Y refleja la preocupación por lo que yo llamo la verdadera revolución. ¿Cuál es la ventaja del catastro multipropósito? Que todos lo aceptamos. Y el catastro multipropósito entendido en todas sus dimensiones. Formalización y mercado del suelo. No puede haber un mercado de tierras si no hay una definición catastral clara, si no hay títulos de propiedad. El tema de ordenamiento territorial pasa por el catastro. El tema de gestión medioambiental, el tema de riesgos, las relaciones factoriales. Yo sí aspiro, este país tiene que aspirar a que podamos delimitar los páramos, a que podamos delimitar los baldíos, a que podamos decir con la UPLA, con el Ministerio de Agricultura, estas zonas son para bosques, estas zonas son para agricultura. Si usted insiste en tener una vaca por hectárea, pague 33 por mil de predial, como paga un lote de engorde en las ciudades. La discusión sobre expropiación a mí me parece que no es la discusión relevante. La discusión relevante es cómo conocemos las vocaciones, las aptitudes, los usos del suelo y cómo consolidamos el catastro. El gobierno nacional y el presidente en esto ha sido clarísimo. Todos los recursos que sean necesarios para el IGAT, para la superintendencia de notariado, para el DANE, para planeación, para consolidar el catastro, son recursos bienvenidos. Aspiramos a llegar al 70% de catastro, 660 municipios. Y a mí me parece que este título es pertinente. Ahora, este título, evidentemente, para la vicepresidenta, para muchos gobernadores, alcaldes, para el presidente, este es un título que lleva transformaciones estructurales brutales.
Pero claro, uno entiende la angustia de responder rápido a expectativas, porque el reto complicadísimo que tiene este gobierno es que las expectativas son creíbles. El problema que enfrenta este gobierno es que al presidente Petro se le cree que este es un gobierno de cambio. Se le cree que este es un gobierno de cambio. Entonces, cuando usted dice de Planación Nacional, el cambio es el catastro multipropósito, esa es la revolución de este país. ¿En qué lo siente un habitante de Ciudad Bolívar? ¿En qué lo siente un habitante de Timbiquí? Y simplemente digo esto porque es una tensión complicadísima, es una tensión dramática. Y el tema, con esto termino, ¿qué vamos a hacer para, en lugar de sustituir cultivos, como dice el presidente, tenemos que sustituir economías? Yo no sé, el gobierno no sabe qué vamos a hacer con el Cauca, qué vamos a hacer con la coca, qué vamos a hacer con la minería ilegal, qué vamos a hacer con la contaminación de los ríos con mercurio. Lo que sabemos es que no podemos construir un discurso ingenuo. Y les digo a ustedes, sin grandes proyectos agroindustriales, sin propuestas agresivas de alta productividad y alta competitividad, es imposible que un campesino que está sembrando coca encuentre alternativas económicas diferentes. A mí me dicen cuál es la solución y yo digo, ustedes que están en el sector agropecuario, ustedes que entienden todo, díganos cómo hacemos. Es un reto colectivo. 185 municipios del país tienen cultivos ilícitos. El discurso ingenuo sobre la coca ya quedó atrás. Fumigue, si fumigue se acaban los cultivos ilícitos, y si se acaban los cultivos ilícitos se acaban los grupos por fuera de la ley. Ese discurso es ingenuo. ¿Cómo construimos un discurso que nos lleve a alternativas productivas agresivas, en donde el desarrollo de la gran agroindustria, en la transformación de productos, en la generación de valor agregado, en agricultura, en minería, sea suficientemente atractivo para que una persona deje de cultivar coca? Ustedes tienen la palabra. Desde Planación Nacional, lo sabe el director de la SAC, nosotros estamos en la mejor disposición. Yo le decía esta mañana y vuelvo a repetir a los gobernadores y a los alcaldes, sin ustedes no es posible el Plan Nacional de Desarrollo. Se los digo a ustedes, sin ustedes no es posible la modernización del sector agropecuario. Nosotros proponemos avanzar hacia un instrumento que, vuelvo a decir, es un instrumento potentísimo, que es el catastro multipropósito. Se lo dijimos esta mañana a los alcaldes. Alcaldes, dejen la pela ya. Dejen la pela ya. A los alcaldes nuevos, para que les den duro el primer año con la actualización catastral, pero puedan recuperar su favorabilidad política en los 3 años siguientes. Nosotros les ayudamos a que hagan el catastro rápido. Miren, los municipios que han hecho catastro no han aumentado 20% los ingresos, los han duplicado. Alcaldes, desen la pela ya, que los acaban de elegir.
Nosotros les ayudamos para que tengan rápido el catastro. El primer año les van a dar muy duro, pero el segundo, tercero y cuarto año van a poder hacer obras que no hubieran podido hacer sin catastro. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias.